Hola, ¿cómo les va? Iniciamos hoy una nueva clase audiovisual. Como les conté ya, la idea de estos videos es que vayan sirviendo como complemento a nuestros encuentros presenciales, virtuales, para que puedan ir encontrando también como otra profundidad o otro ritmo de trabajo en relación como a los contenidos más teóricos. Vamos a retomar hoy de algo que ya estuvimos trabajando y que se estuvo elaborando también desde la experiencia de la escritura, que es estos dos elementos que aparecen como la materia expresiva literaria en el trabajo con lo autobiográfico: la experiencia, lo vivido, y el modo en el cual eso se construye, se elabora como memoria. La idea es trabajar sobre estos conceptos para tratar de formularlos apenas como herramientas de escrituras que nos permitan entender qué es lo que nos pasa mientras vamos escribiendo, cómo acceder a copiar, a construir un proyecto de escritura en torno a algo autobiográfico. Pero antes de iniciar con ese recorrido, quiero hacer esta salvedad, que es que son tanto memoria como experiencia dos conceptos muy fuertes, muy pesados, muy trabajados por la filosofía, por la fenomenología, por muchas disciplinas. Hay muchísimo material del campo del pensamiento en torno a estas cuestiones tan centrales. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es sobrevolarlos simplemente para pensarlos como herramientas de escritura. Y si queda alguna curiosidad abierta, que siempre está buenísimo, está después, ¿no? Ese mapa personal de lecturas que cada uno puede ir armando a partir de algunos destellos de nombres o conceptos que vamos a ir desplegando a lo largo de estos encuentros. En principio, lo que tenemos que pensar o recordar es que tanto memoria como experiencia no son elementos constitutivos de la literatura, porque eso después en la literatura tiene su propio tratamiento literario, digamos, los contenidos que provienen de ese territorio, sino que pensamos que en principio son dispositivos del sujeto, esos lugares en donde nos empiezan a habitar esas narraciones, esos modos en los que elaboramos a través del lenguaje, incluso en nuestro mundo interior, llamémosle memoria, nuestro corazón, nuestro cerebro, o donde quieran localizar el lugar donde se almacena la memoria, o la memoria como dispositivo de almacenaje, donde quieran localizarlo, vamos a llamar en el corazón. Estos son dispositivos del sujeto. La literatura implica después un trabajo de maniobra y de reelaboración, como dijimos, mítica, de reelaborar todo eso para producir un material literario cuyas piezas funcionen como una maquinaria literaria donde todo genere ese nivel de condensación, de coincidencia, de coherencia y de engranajes que juegan todos juntos conformando ese producto unitario que es una novela, un relato, un cuento, una crónica, cualquiera de los géneros que puedan emerger como resultado del trabajo con la escritura autobiográfica, ¿sí? Y en la medida en que pensamos que son dispositivos del sujeto, que quiere decir que nos pertenecen, que nos habitan, que podemos pensar en todo caso es cuáles son los márgenes o los campos de maniobra que tenemos para acceder a esas zonas constitutivas de nuestra subjetividad. Vamos a pensar que la memoria entonces es ese espacio de almacenaje, ese lugar abstracto, nuestra gran biblioteca de recuerdos, donde ya la memoria tiene un primer tratamiento con procedimientos literarios, ¿no? Que tienen que ver con la condensación, con el desplazamiento, con el recuerdo almacenado, cargado con la emoción que tuvo la vivencia, ¿no? No es la anécdota, la experiencia, no es la anécdota pelada, no es solo lo fáctico, sino que la experiencia está construida y constituida por el modo singular en el que se ha experimentado eso que sucedió. Ahora vamos a leer algunas cosas y vamos a hablar de algunos ejemplos de todo esto. Entonces el trabajo de la literatura no solo es reponer
de algún modo lo fáctico, sino lograr transmitir eso que vivimos como monstruoso, como muy emotivo, como fuertemente alegre, todo ese territorio que conforma la experiencia. No son solo los hechos, sino también las emociones. Nunca vamos a hablar de emoción ligado, digamos, a lo triste, no es de llorar, ¿no? Sino toda esa experiencia, cómo está siendo tramitada por el momento en el que, o desde el momento en que lo vivimos. Eso es lo que conforma nuestra memoria. Y en ese sentido pensamos que la escritura después tiene que reelaborar y volver a materializar esa experiencia, cómo logro transmitir eso tal como lo viví. Proust plantea dos niveles de funcionamiento de la memoria, a las que llama memoria voluntaria y memoria involuntaria. Como memoria voluntaria, él nombra a todo ese territorio del recuerdo más organizado socialmente, un recuerdo que trabaja al nivel de la conciencia, un recuerdo que también implica, por decirlo de alguna manera, interpretaciones generales sobre los hechos. Y por otro lado, es ese relato que nos es común, ¿no? La memoria voluntaria. Y por otro lado, y este es como el lugar que nos sirve, que nos interesa para trabajar o para acceder o para pensar cómo accedo a ese conjunto de archivos, cómo me sumerjo, cómo le doy espacio para que emerja el recuerdo y la memoria a través de este concepto que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, que él llama la memoria involuntaria. Una memoria que se organiza no desde la conciencia, no desde la voluntad, no desde el hecho de, bueno, voy a recordar mi infancia y la puedo nombrar. Mi infancia fue muy triste por esto y por esto, ¿no? Como si fueran conceptos más generales, ya más elaborados. La memoria involuntaria es una memoria que sobreviene. Es una memoria que acude como si fuera un poco de los fondos, disparada, motivada por algún estímulo que él llama estímulos sensoriales. Algo que puede ser, en el caso de Proust, él habla de la magdalena, ¿no? Como un sabor, un olor que genera todo un territorio evocativo, pero puede ser cualquier tipo de estímulo sensorial, una canción. Vieron que a veces pasa que pasás por un lugar, escuchás una canción de cualquier lado, de un local de ropa, y eso trae consigo un volumen de memoria y de emociones y de recuerdos que no tenemos todo el tiempo en la superficie o disponibles, pero que detonados o disparados por un estímulo sensorial, que puede ser sensorial, auditivo, visual, olfativo, táctil, tocar la arena, ¿no? O para pensar, nosotros somos una cultura muy visual, como que siempre lo que domina sería como la foto, lo visto, pero tenemos 5 sentidos y todos los 5 son vías muy potentes de acceso, la olfativa sobre todo, ¿no? Como en la casa de abuela es un olor, pero esto es lo que, volviendo un poco a lo que pensamos como esa vía de acceso, esos núcleos de experiencia, a eso que llamábamos los núcleos biográficos, esas zonas de concentración y de condensación de la experiencia vivida, esos lugares que nos constituyen y nos narran y de algún modo son la pulsión que nos pide escritura, de esto necesito escribir. Ahora vamos a hablar un poquito de esa necesidad hacia el final del video. Podemos decir que eso hay que indagarlo a través de la activación que nos propone el mecanismo de la memoria involuntaria. Dejar que los recuerdos sobrevengan estimulados por sentidos. Recuperar una foto, tratar de recuperar que una escena olfativa me vaya llevando a otra. Todo ese trabajo que llamábamos de acopio cuando hablábamos en las primeras clases, en los primeros encuentros del modo de empezar a activar la memoria,
es un buen camino empezar a preguntarnos desde dónde, desde qué dispositivo yo puedo seguir haciendo crecer esa memoria en torno a ese núcleo biográfico. ¿Cómo puedo seguir acumulando y dejando que la memoria involuntaria trabaje, que me sobrevengan los recuerdos y que se empiecen a asociar los unos a los otros? Les habrá pasado escribiendo que un recuerdo trae muchos más. Ese es el trabajo, es empezar a activar esa cadena que se dispara a partir de un estímulo sensorial, que puede ser la memoria de un objeto, la memoria visual de un territorio, de un olor, un objeto culinario, un perfume, el olor al árbol de limones. Yo he escrito mucho con esa memoria, ¿no? de esos olores que tienen que ver con las casas, ¿no? El limonero del fondo de la casa de mi abuela. Cómo puedo entrarle a la memoria y eso cómo va detonando escenas mucho más amplias, digamos. No estamos diciendo solo hay que describir el limonero de la casa de mi abuela, ¿no? Sino cómo todo eso va permitiendo acceder a un campo más profundo y más fértil. Hay algo que está contenido en la idea de imagen generadora, que es la idea de revelación, de esta idea de involuntario, en el sentido de que hay algo que yo no recordaba, que no está todo el tiempo trabajando mi conciencia, sino que sobreviene como revelación y me doy cuenta que eso condensa algo del sentido de la experiencia. La memoria involuntaria convoca escenas míticas, esas escenas de concentración de sentido, esos lugares donde creemos que está contenida o que da cuenta de un aspecto total de nuestra vida. Quiero leer, este momento lo inauguro hoy y lo siento un poco fascinante. Voy a leer el principio del libro El viaje inútil, que es un libro de Camila Sosa Villada. No sé si la conocen, ella es una escritora que arrancó, su primera publicación es un libro de poesía, después siguió con esto y ahora publicó una novela que se llama Las Malas. Es una escritora trans, una travesti, también es actriz, es performer. Y El viaje inútil es un libro hermosísimo, que se los recomiendo. No está posteado completo porque no lo conseguí completo, solo está publicado como el inicio, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Pero si tienen la oportunidad de conseguirlo, es de Ediciones Documentas Escénica, que es una editorial cordobesa divina que publica mucha literatura también, o textos, más que literatura, textos ensayísticos también ligados al teatro. Les recomiendo también que googleen eso. Ya saben que para mí siempre es como dar una clase y me echar estos datos que para mí son la papa de la vida. Bueno, leo para pensar un poquito la idea, la materialización de un recuerdo que es constitutivo de la memoria y que apunta a un lugar central de ese núcleo biográfico. Lo que hace ella en el viaje inútil es contar al mismo tiempo su devenir como chica trans, como travesti, su infancia en Córdoba, en esa habitada por esa dualidad entre ese deber ser que le pedía seguir siendo hijo y ese impulso de nombrarse y de vivir como mujer, y a su vez trabaja sobre el devenir de la escritora, cómo fue construyéndose como escritora. Es una especie de autobiografía contada a partir de la relación con la escritura, y empieza así. Un recuerdo muy antiguo. Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí. Estoy sentada en la falda de mi papá, tengo una caja de lápices de colores, un cuaderno Gloria de color anaranjado y mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz. También lo ha hecho con los cubiertos y con los vasos. Me enseña a agarrar correctamente las cosas.
Una vez que aprendo a escribir las vocales y hago los primeros garabatos sobre las hojas, redobla la apuesta y me enseña a escribir mi nombre, mi primer nombre, Cristian Omar Sosa Villada, y luego el abecedario y luego los números del 1 al 10. Tiene un método preciso, letra por letra, en cursiva y en imprenta. Esta comunicación nuestra es lo que viene a confirmar, luego de tanta separación y distancia, que algo nos unió en ese momento y nos hizo felices a ambos. Enseñarme a escribir. Me encanta y siempre que lo leo en voz alta encima me emociono como la nada que soy. Bueno, ¿no es hermoso? Y bastante elocuente, ¿no? Pero vamos a tratar de desmembrarlo. Me parece que acá hay algo de esto que aparece ya muy trabajado y configurado en la escritura como una imagen vivida, como un recuerdo. Esto es como una experiencia situada, ¿no? Mi papá enseñándome a escribir, que da cuenta de la complejidad de ese vínculo padre-hija, que le permite introducir la cuestión con el nombre, la cuestión con lo identitario, ¿no? Como que va un recuerdo que no es cualquier recuerdo porque permite abordar desde esta figuratividad, desde esta escena fundante, mítica, fundacional, en cualquiera, pero acá todavía es más central porque aparece como la dicotomía, ¿no? Como me enseño a escribir mi nombre de varón, como la letra con sangre entra. Me parece que es interesante acá para ver, por ejemplo, esa operatoria, un recuerdo que sobreviene como parte del núcleo de experiencia, de ese núcleo que aborda todo el material, que es por un lado la construcción de la escritora y por otro lado la construcción de su propia identidad como chica trans o como una travesti, que es como ella se dice a sí misma. Una escena fundacional, mítica, como punto de partida de todo el relato. Es un librito, medio una novela, es muy corto, se los recomiendo. Se liga bastante con otro texto, que es el de Damián Ríos, que también trabaja sobre esa escena, en el caso de él, del padre que le enseña a hacer las cuentas. Vamos a leerlo también, ya que estamos, para empezar a pensar de qué se trata. Todo esto que estamos tratando de trabajar, y vamos a empezar a partir de acá a pensar dos niveles de memoria en la escritura: la memoria semántica y la memoria episódica, como dos elementos que se combinan en la actividad mnemónica, en la actividad de recordar y en la actividad de escribir o de abordar literariamente los contenidos que provienen de la experiencia. Voy a leer. Es bastante parecido, ¿no? Papá me enseñó a contar y a leer antes de que entrara en el jardín de infantes. Me mandaba a la calle para que juntara piedritas parecidas y después se tiraba en el suelo conmigo en medio del patio. Mamá a veces le traía el mate. Una vez que aprendí a sumar y restar, se puso en el trabajo de enseñarme a multiplicar. Me acuerdo que reunía piedritas en grupos de 2 y 3 y empezaba a transpirar porque yo no entendía. Me acuerdo de sus bigotes bien negros y del pelo crespo, y que decía: Damián, atendeme. La escena se desarrollaba en el sendero de Portland que unía la casa de la abuela con nuestra casa. Había varios grupos de piedras de 2 y 3, hasta ahí estaba todo claro. Acá hay 2, acá hay 3, bien. De esto pasó un montón de tiempo y no logro entender cómo quería explicarme. No logro captar cuál era su método, porque él tenía un método. Fracasó, es cierto, pero sabía perfectamente lo que quería y cómo. Ahí está, creo eso. Es el recuerdo más lejano que tengo de alguien que quisiera ayudarme a pensar. Es el día de hoy que, al darme cuenta que estoy metido en bardos de los que creo que no puedo salir, digo: acá hay 2, acá hay 3, bien. Me gusta leer en simultáneo estos dos textos para pensar esta relación. Primero,
en el manejo de la temporalidad, que ya es algo propio de la narración, no es la anécdota cruda, sino una de las maniobras literarias tiene que ver con cómo la voz construye y relaciona los tiempos, ¿no? Dos escenas de infancia narradas ya con la capacidad elaborada de la narración y de la adultez, de verlos, de ver esas escenas como fundantes de otra cosa, de alguien que te enseña a pensar, de un momento que une para siempre a esa hija con ese padre. Y todo lo que implica de elaboración el contenido que viene de la memoria como foto de la experiencia. Vamos a llamar a esto, para volver un poco a las herramientas de escritura, la operación de la memoria a partir de dos planos: la memoria episódica y la memoria semántica. Por memoria episódica vamos a pensar a los hechos que provienen de la memoria, del recuerdo, hechos como en su materialidad, la anécdota, el padre enseñándole a escribir a la nena, que en ese momento era nene, que le hacía decir escribir su nombre, y el detalle con el que va armando toda esa escena para que podamos recrearla y habitarla desde la lectura, verla. ¿Sí? Es importante en esto que estamos escuchando ver no solo como lo que cuentan, sino cómo la literatura va trabajando para reconstruir esa escena, y cómo en este caso cada uno de los autores elige una voz, un tono, una cadencia a partir de la cual contar, ¿no? Tenemos por ahí entonces la memoria episódica, los hechos, los sucesos, los 2 o 3 hechos que conforman ese relato enfocado en algo. No cuento 80 cosas. Y mi papá también hacía esto, y mi papá también hacía lo otro. Eso es importante también, ver cómo trabajan en la expansión del relato a partir de un foco. Cómo me enseñó a sumar o cómo me enseñó a escribir, y a partir de eso va componiendo vívidamente toda esa escena que se nos vuelve tan habitable, y a su vez que nos permite atravesar de algún modo cómo era vivido eso. Por un lado, entonces, decimos la memoria episódica, hechos, eso que nos permite dar cuenta en la narración de los sucesos. Y por otro lado, la memoria semántica. Esta es una memoria que ya tiene más que ver con el plano de la narración. Es una memoria que elabora contenidos de experiencia como significativos. Es la relación entre experiencia y pensamiento, lo que nos da a pensar. A veces en algunos textos eso aparece explícito, a veces en algunos textos es lo que ese texto transmite, lo que nos da a entender. No siempre es explícito. En el caso del texto de Camila es más bien algo más implícito, algo que está connotado, un sentido que está desplegado. En el texto de Damián, todo el último párrafo, que hace un corte temporal también. Ahora me pregunto, hay como 2 tiempos que elaboran el relato. Ahora me pregunto, y cada vez que me meto en bardos me acuerdo de esto, lo uso en el presente para esto, pero digo, ahí aparece una elaboración que podríamos decir que tiene que ver en la escritura, en la narración, con este plano de la memoria, que es la memoria semántica, la que permite dar cuenta de la experiencia. En el texto de Kundera, voy a leerlo también, está esta misma operación. Cuando tenía 13, 14 años fui a clase de composición musical, no porque fuera un niño prodigio, sino por la púdica delicadeza de mi padre. Eran tiempos de guerra y un amigo suyo, compositor judío, tuvo que llevar la estrella amarilla. La gente empezó a evitarlo. Mi padre, sin saber cómo expresarle su solidaridad, tuvo la idea de pedirle en el momento justo que me diera clases.
A los judíos entonces se les confiscaba el apartamento y el compositor tenía que cambiar continuamente de alojamiento, que cada vez era más pequeño, para terminar antes de partir a Terezín en una pequeña vivienda en la que en cada habitación acampaban amontonadas muchas personas. En cada traslado había conservado su pequeño piano, en el que yo tocaba mis ejercicios de armonía o polifonía mientras unos desconocidos a nuestro alrededor se entregaban a sus quehaceres. De todo aquello, solo me han quedado mi admiración por él y 3 o 4 imágenes. Sobre todo esta. Al acompañarme después de la clase, él se detiene cerca de la puerta y me dice de pronto: hay muchos pasajes sorprendentemente flojos en Beethoven, pero son estos pasajes flojos los que le otorgan valor a los pasajes fuertes. Es como el césped, sin el cual no podríamos disfrutar del hermoso árbol que crece en él. Curiosa idea. Que se me haya quedado en la memoria es aún más curioso. Tal vez me haya sentido honrado de poder escuchar una confesión confidencial del maestro, un secreto, un ardid que solo los iniciados tenían el derecho de conocer. Sea como fuere, esta corta reflexión de mi maestro de entonces me persiguió toda la vida. La he defendido, la he atacado, nunca he podido del todo con ella. Sin ella, este texto con toda seguridad no habría sido escrito. Pero más que a esta reflexión en sí, quiero la imagen de un hombre que poco tiempo antes de su viaje atroz reflexionó en voz alta ante un niño sobre el problema de la composición de la obra de arte. Este texto es de Kundera, está en los Testamentos Traicionados, que es un libro. Yo fui muy fanática de Kundera, seguramente alguien pueda decir yo también ahí del otro lado. Entre mis 20 y mis 25 fui fanática, que me compraba todo y leía uno tras de otro y subrayaba y transcribía mis agendas, y fue una parte muy fundamental de la construcción de mi biblioteca en su momento. Y este libro es un libro de ensayos. Es re interesante porque él aborda, Kundera, aparte de ser escritor, es un gran crítico literario, es como el Beatriz Sarlo de... él ahora vive en Francia, tiene una cátedra en la universidad, y este texto son ensayos sobre literatura, y está re bueno porque es una forma también de escritura autobiográfica, ¿no? Es como un ensayo donde todo su pensamiento va siendo construido a partir de cómo él va dando cuenta de experiencias propias ligadas a la lectura o como estas ligadas a su formación como escritor. Es como un texto que de algún modo, sin ser una autobiografía en términos de los episodios de su vida, se constituye como un ensayo autobiográfico. Hay muchos así. En algún tiempo en un par de clases vamos a trabajar también sobre un texto de Roland Barthes, que trabaja también como en ese registro, un ensayo mucho más ligado a la experiencia, al pensamiento que nace de pensar en simultáneo con vivir, con analizar las cosas, los consumos propios culturales. Pero volviendo a la cuestión que nos atañe, es muy claro en este texto cómo aparece una memoria muy ligada a la infancia, con una visión casi como una especie de narrador testigo, ¿no? Volviendo un poco al trabajo de la primera persona, y hacia el final hace un viraje a esta idea bien clara de elaboración de una memoria semántica, ¿no? Donde da cuenta del impacto que esa escena vívida tiene en él, y cómo eso trabaja después y va con él a lo largo de toda su vida. No quiero repetir lo que ya leí, pero está bueno para ver ese viraje. Y para mí, en este texto también está buenísimo imaginar que todo esto no pasó así, que hay ese nivel de confluencia y de coincidencia. Es maniobra de la literatura. Probablemente todas estas cosas se correspondan con distintas experiencias que él haya tenido, con distintos maestros, y que hay ahí todo un trabajo para generar un texto, para mí muy contundente, desde cómo narra muchas cosas, ¿no? Cómo puede construir una perspectiva muy singular y muy íntima y cotidiana del nazismo, hasta la idea más ligada al vínculo maestro-discípulo y a la transmisión y a la discusión que él sostiene toda su vida con esa frase del maestro,
que para mí de algún modo es como el arcano de cualquier artista, ¿no? O sea, como recibir y asimilar y metabolizar y después discutir, discutir todo el tiempo mentalmente. Pero me parece que ahí está bueno para ver como esta maniobra y un texto que está como mucho más ligado a la crónica y al ensayo que a la narrativa, en el sentido, digo, que el foco quizás en el texto de Damián Ríos que leíamos antes, es un texto en ese sentido que tiene otro nivel de despliegue, que está como más ligado a lo episódico que a lo semántico, y este está como más ligado a lo semántico como memoria, ¿no? Como el sentido que tiene esto. Pero sí me parece que en los tres está bueno, y en todo lo que vayamos leyendo a lo largo del taller, que está bueno pensar, primero, ver la idea de foco, la concentración y lo que hace funcionar a cada uno de estos relatos en su estilo. Ya me dirán, a mí me gustó más uno, otro, con tal no me conecté, con este otro sí. Me parece que está bueno ver en todos cómo opera, no todo lo que recuerdo de los sucesos, no todo lo que yo podría decir, todos los detalles que yo podría agregar, sino el foco, la concentración en lo que necesita estar el texto, para que el relato esté concentrado y pueda transmitir lo que quiere transmitirnos a nosotros como lectores, ya en una instancia ya no del texto ya recontratrabajado, que es el momento en el que nos llega a nosotros como lectores. Por otro lado, el tono, la música, cómo cada texto construye una voz diferente. Esto está bueno, como leer en voz alta uno, otro texto, digo, cosas para hacer en casa, para poder empezar a pescar como esta idea, ¿no? De la música, del ritmo de cada uno de los textos, y cómo trabaja la voz con la memoria de la infancia, ¿no? Cómo se elabora desde el adulto el recuerdo de la infancia en casi todos los textos. Memoria semántica y memoria episódica. Memoria voluntaria, memoria involuntaria. Son dos conceptos que nos estamos trabajando para olvidarlos. Escribir es sentarse, abrir el cuadernito y empezar a activar esa cadena asociativa que nos empieza a abrir conexiones entre segmentos dispares, restos en nuestra memoria, ¿no? Para que después la narración pueda armar un montaje que una y pueda volver a conectarlos. No es que yo me siento, digo esto para pensar, que me importa siempre aclarar mucho en todos los talleres, no es que me siento y digo, bueno, ahora me voy a hacer la memoria episódica y ahora me voy a hacer la memoria semántica. No, todo esto trabaja todo junto, y escribir es subirse a la bici e irse a agronomía y decir, a ver qué onda. Y empezar a tomar distancia, a maniobrar, en todo caso nos puede empezar a permitir ver cómo conjugar estos elementos, porque en el modo en el que están conjugados es como el efecto estético o lo que nos produce en la lectura, ¿no? Como eso que ese texto nos quiere transmitir más allá de la anécdota de lo que pasó, ese plano que lo vuelve significativo para la lectura, es lo que nos comunica. También desde su dimensión semántica, desde el significado de esa experiencia, esté explícito o no, o se revele como un sentido que queda flotando en el texto. En este sentido, como para cerrar la idea de experiencia y separarlo de lo fáctico, de la vivencia, esta es una frase de Daniel Link, que ya en algún momento ya se las he citado, que dice que la experiencia es lo que queda como inscripción en el cuerpo luego de que la vivencia se ha deshecho. No lo dice así tal cual, yo lo he trabajado un poquito, pero está bueno siempre tener presente esto cuando hablamos de experiencia, que escribir con la experiencia implica escribir con todos los sedimentos de la vivencia y de eso que queda elaborado de un modo complejo, a través no solo de elementos fácticos, sino de emociones y cargas semánticas. Esto de lo que hablábamos antes, un sentido elaborado,
la universidad de la calle, eso que nos enseña y que vuelve singular a experiencias o situaciones que no son comunes. Eso singular que hace que cada duelo, cada experiencia significativa, pienso, yo no los tengo, pero por ejemplo la maternidad para quienes tienen hijos, hijas, ¿no? El irse de la casa, el irse de la casa natal, el moverse del campo a la ciudad y llegar a otra aventura, migrar, o cualquier experiencia significativa que nos pueda ser común, ¿no? En términos objetivos, construye su fuerza literaria a partir de la singularidad que esa experiencia adquiere en la subjetividad de cada uno, y por eso se vuelve diferente y por eso se vuelve potente para ser escrita, porque lo que nos importa es acceder a esa singularidad, a cómo esa experiencia queda tramitada, vivenciada como memoria en cada uno, en cada una de nosotros. La idea de verdadera experiencia no tiene como contrapartida de esa idea la memoria falsa. Es un concepto, el de verdadera experiencia, un concepto de Benjamin, donde él se pregunta, ¿por qué tiene valor la experiencia? ¿Por qué tiene valor, valor literario? ¿Y cuál es la experiencia que nos convoca literariamente o que tiene potencia literariamente? Y cuando decimos literariamente, esto es lo mismo para el cine, para cualquier otra de las artes. Y una de las cosas que él plantea es que esa fuerza está dada cuando en una imagen personal, en un imaginario personal, resuena lo colectivo, eso que produce identificación, que en una imagen de lo personal se conjuga un pasado o elementos que no son comunes y que por eso podemos acceder y resonar, identificarnos, sentirnos contenidos en esa historia o en ese relato o en esa peli o lo que sea que esté trabajándose como materialidad expresiva. Obviamente hay una situación, podríamos decir, en esta idea de que en las imágenes de la memoria resuenan experiencias latentes en todo. Hay experiencias que tienen que ver por ahí más con la dimensión sociopolítica, que obviamente siempre una historia personal va a hacer resonar eso colectivo, como puede ser en el caso de La casa de los conejos o El azul de las abejas, ¿no? Experiencias individuales que obviamente resuenan en una dimensión histórico-social colectiva. Pero podemos pensar que no es solo eso, si bien de algún modo eso es uno de los focos que está trabajando Benjamin cuando despliega este concepto. No es solo eso, sino también en las experiencias que tienen que ver con el campo de lo íntimo, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, decíamos, ¿no? Como los duelos, las migraciones, los nacimientos, todos esos núcleos de experiencia que condensan experiencias que no son comunes, que nos suenan o nos resuenan porque nos podemos reconocer también como en nuestra condición humana en esas experiencias. A mí, por ejemplo, no se me murió ni mi mamá ni mi papá, y eso ya lo habrán visto aparte por el recorte bibliográfico del taller, pero aparte es porque hay mucha literatura sobre eso. Y siempre me conmueve mucho porque es una experiencia que está virtualmente contenida en mí porque la conozco. Digo, para pensar que no es solo que me identifica porque me pasó, sino porque hay una virtualidad que está contenida como experiencia colectiva en las experiencias íntimas individuales. Obligado a traducir su vida en lenguaje, a elegir las palabras, ya no se trata de la experiencia vivida, sino de la comunicación de esa experiencia. Y la lógica que estructura los hechos no es la de la sinceridad, sino la del lenguaje. Aceptada esta ambigüedad, es posible intentar la tarea de descifrar un texto autobiográfico.
Se trata en definitiva de rescatar las significaciones que una subjetividad ha dejado caer, ha iluminado en el acto de contarse. Espejo y máscara, ese hombre habla de sí al hablar del mundo y a la vez nos muestra el mundo al hablar de sí mismo. Este es un texto, es un fragmento de un texto de Piglia que se llama ¿Quién dice yo? Yo tengo ese texto en una de las ediciones de los diarios de Emilio Renzi, que es como una especie de compilación de sus diarios personales que publicó casi póstumamente. El último tomo salió cuando ya había muerto, pero originalmente yo lo tengo ahí, ese está publicado en el primer tomo de los diarios de Emilio Renzi, pero es un texto que originalmente está puesto como prólogo a un libro que nunca conseguí sobre autobiografías, y que de algún modo condensa esto de lo que estábamos hablando. Me parecen dos cuestiones centrales. Primero, esta sobre la que vamos a seguir insistiendo, que es la lógica que estructura los hechos, no es la de la sinceridad. Me olvido de la idea de sinceridad, de fidelidad a los hechos, sino la del lenguaje. Y en todo caso de la fidelidad de la experiencia, que es diferente a lo de los hechos, como uno lo vivió, ¿no? Con la gravedad, con la emocionalidad, y después habrá que ver cómo eso se trabaja para que aparezca o desaparezca del texto. Pero esa es una fidelidad que podemos pensar más interesante que la de los hechos, que tiene que ver con la fidelidad de cómo se constituyó esa experiencia. Cuando él dice la lógica que estructura los hechos no es la de la sinceridad, sino la del lenguaje, tiene que ver con la lógica de la literatura, con cómo está siendo escrito, cómo está armado y tramado también el texto para que la anécdota devenga narración, que la experiencia anecdótica de cómo le enseñaba a sumar y a restar ese padre en esa casa de un pueblo de Entre Ríos, creo que no dice que es Entre Ríos, pero yo sé que es así, cómo aparece como paradigma de algo incomprensible, ¿no? Que no sé qué me quería decir, pero me sigue ayudando como una especie de voz, de mantra en el presente. Bueno, esa es una lógica literaria, eso no es algo que pasó, ¿no? Son hechos desconectados que vienen a armar una conexión para generar un texto literario que da cuenta de la impronta de un padre en la vida de un hijo, ¿no? Como de una presencia en la vida de un hijo. Y lo otro que me parece importante es esto que decíamos de la idea de verdadera experiencia, de la idea de resonar, de qué es lo que vuelve potente o a dónde tenemos que pensar que apunta la escritura de un texto, si no es a contarlo porque a mí me pasó, que eso es lo único que importa. Es el punto de partida, por supuesto, pero en todo caso hacia donde estamos apuntando es a encontrar esa conexión entre lo individual y lo colectivo. Esta posibilidad ha iluminado en el acto espejo y máscara, asumo y reflejo a los otros. Ese hombre habla de sí al hablar del mundo y a la vez nos muestra el mundo al hablar de sí mismo. Esa conexión entre esos dos elementos, esa búsqueda, ese horizonte en la escritura, es lo que vuelve a lo autobiográfico algo fértil literariamente. Retomando un poco la idea de núcleo biográfico, de ese acceso a ese lugar mítico que nos pide ser escrito, decimos, tengo ganas de escribir sobre esto, siento que acá hay algo que está traccionando y pidiendo ser escrito. Vamos a llamar eso a la pulsión de escritura, esa necesidad que tenemos porque sentimos que hay algo de esa experiencia que necesitamos contar, que necesitamos transmitir, algo íntimo e inexpresable, pugna por ser dicho. Tengo que poder habitar esa necesidad, necesito poder conectar con ese deseo íntimo de expresar eso. Expresar es una palabra compleja en el sentido de que, bueno, hay que ver después qué tipo de expresividad eso produce, ¿no? Para que esa expresión no sea simplemente un acto de egocentrismo, sino una fuerza literaria. Pero es importantísimo primero
para entrar en el territorio del autobiográfico, sentir cuál es mi universo pulsional, eso que pugna por ser dicho, no porque la escritura es una terapia, no porque me lo tengo que sacar de encima, sino porque siento que hay algo ahí comunicable, una experiencia que me desborda y que necesito transmitirla. Y en esa pulsión siempre nos vamos a encontrar con un límite, que el fondo de la experiencia es intransmisible, que hay algo que nunca puede ser dicho de esto que yo viví, por más que lo escriba y lo escriba y lo escriba, lo cuente, siempre hay un fondo de inefabilidad, de algo que no puede ser dicho, porque esa es la condición de la experiencia, hay algo que es incapturable desde el lenguaje. La escritura bordea esa inefabilidad. La escritura puede transmitir y dar cuenta de eso inefable sabiendo que hay algo que va a tener que ser reconstruido desde esa inefabilidad en la instancia de la lectura. No todo puede ser escrito, porque hay algo que es esa zona que el lenguaje no puede tocar, que es capturar el fondo de esa experiencia. Escribir es manejarse siempre entre esos dos lugares y maniobrar con esa zona. En lo inefable es donde produce también su actividad la lectura, en tratar de llegar a ese fondo, a eso que está por abajo de un texto que nunca va a poder estar en su superficie. En la poesía se habla mucho justamente de superficie y fondo, o fondo del poema, de eso que siempre trabaja por debajo y que su única posibilidad es trabajar por debajo, porque hay algo de eso que es intransmisible y que escribir es bordearlo, es bordearlo. Conocerán, aunque sea de nombre, si no lo han leído, un texto hermoso, durísimo, de Primo Levi, que es un sobreviviente del Holocausto, de los campos de Auschwitz. Tiene una trilogía que se llama... ahora no me sale. El primer libro de esa trilogía se llama Si esto es un hombre, y él hace una especie también, a partir de la experiencia, como de narración un poco sociológica de la experiencia en los campos, y es un libro espectacular, cuenta un montón y hay algo de ese horror que igual no puede terminar de ser contado en su magnitud, ¿no? Obviamente en casos así, ¿no? Como si fuera el holocausto, la dictadura, los genocidios, se vuelve como muy claro que hay una dimensión del horror que no puede contarse. Pero también en estas zonas que tienen más que ver con lo confesional, con lo íntimo, pasa lo mismo. Hay algo inefable en el desamor, hay algo inefable en el duelo, y escribir es tratar de encontrar el modo de rodearlo y transmitirlo sabiendo que no se puede decir del todo.